Hola, hola, buen día, estimados colegas y amigos de EFIFAT Cursos, tu mejor impulso. Pues vamos empezando. El tema del día de hoy es Declaración Anual 2025 de Personas Morales. Vamos como tal a enumerar, vamos a revisar todo aquello que es necesario para llevar a buen puerto este proceso. Cambios, si es que tuviéramos a nivel de plataforma, que híjole, pues en estos días cómo ha dado batalla, ¿no? La plataforma tecnológica del SAT. Y aquí estamos, ¿no? Listos para empezar con este cumplimiento, con esta obligación. A diferencia de una persona física, pues no, dentro de lo que son las personas morales, salvo algunas excepciones con no lucrativas, eh, y únicamente por cierto tipo de ingresos, ¿no? No quiere decir que no en lo general, pero pues finalmente de cajón, todas las personas morales pues van a tener que presentar una declaración del ejercicio. Y hoy vamos a focalizar el tema del día de hoy, tanto para efecto de lo que es el régimen general de ley, como el régimen simplificado de confianza. Nótese que la declaración anual está contenida dentro del artículo 76 como una de las obligaciones sustantivas o de fondo. ¿Por qué sustantiva? Porque implica el pago de la contribución. A su vez recordemos que los pagos provisionales que propiamente iba efectuando la persona moral, pues no eran otra cosa que pagos a cuenta, ¿no? Pago a cuenta del impuesto anual. La persona moral del régimen general vino efectuando este tipo de pagos provisionales con base en un coeficiente de utilidad, y la persona moral del régimen simplificado de confianza, mes a mes, como si se tratara de una base gravable de persona física, de manera acumulativa venía confrontando sus ingresos contra sus deducciones. Hola, hola, ¿qué tal? Solo para decirte que si te está gustando este video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Subimos video martes y jueves para mantenerte actualizado, actualizada en temas de alto impacto y en las últimas modificaciones. Y si te está gustando este curso y quieres verlo completo, te invitamos a ingresar a nuestra página en efifac.com.mx. También puedes solicitar una de nuestras membresías para tener acceso a contenido en vivo y grabado, además de grandes herramientas como calculadoras fiscales y laborales, leyes correlacionadas, casos prácticos y mucho más. Ahora sí, sigue disfrutando de tu actualización. Adicionalmente, para efecto de estas obligaciones de fondo sustantivas, tenemos también la figura de la renta gravable para efecto de PTU. Es decir, vamos a tener que determinar, en la medida que tengamos personal subordinado, la renta gravable que corresponde a la utilidad potencialmente distribuible para los trabajadores. ¿Listo? No olvidando, por supuesto, no dejando de lado que independientemente a la obligación de la declaración anual, tuvimos que ir cumpliendo cierto tipo de obligaciones a lo largo de la trascendencia del ejercicio, y que además son aspectos clave para la declaración anual, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener que emitir comprobantes. Recordemos que hoy día las declaraciones mensuales de pago provisional, el principal sustento, el principal alimento para poder generar este tipo de obligación, poder presentar estas obligaciones mensuales, pues digamos que la materia prima es los comprobantes fiscales emitidos. Aquí también la contabilidad va a cobrar un peso o una relevancia importante, incluso un poco más allá de lo que pudiera ser el tema fiscal, porque vamos a tener que conciliar opuestos, ¿no? Hay un apartado financiero dentro de la declaración anual denominado conciliación contable fiscal, donde además vamos a tener que incluir por lo menos dos estados financieros. Obviamente muy ad hoc en cuanto a las formas de presentación que el propio formato solicita, que aquí también sería bueno señalar que para nada tiene que ver ni con la estructura ni con el formato que nos da el estándar financiero. Vamos a pensar al menos en las NIF, o sea, es información muy puntual, información que aún siendo financiera, eh, pues tiene
por parte de la autoridad, por parte del Servicio de Administración Tributaria, un interés en lo particular, ¿no? Por ejemplo, esta segmentación que habitualmente se hace de operaciones entre partes relacionadas, etcétera, ¿no? Únicamente por decirlo menos. También, si fuera el caso, pues tuvimos que haber presentado aquellas declaraciones informativas que correspondieran, a haber llevado un control de inventarios y también va a formar parte del cumplimiento de esta declaración anual el tema de cuentas fiscales, ¿no? La CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta, la CUCA, cuenta de capital de aportación. Esto ya incluso extralimitándonos del artículo 76, ya volteando a ver el numeral 77 y el numeral 78 de la misma ley del impuesto sobre la renta. No, no nos dejemos engañar. Sé que muchas veces me dicen es que usted lo hace ver tan fácil. Esto es un esquemita, es prácticamente la forma en que vamos a determinar este elemento esencial del tributo denominado base gravable. La base gravable para una persona moral, y aquí vamos a decirlo de manera indistinta, eh, esta figura que tenemos en pantalla le es igualmente aplicable tanto a una persona moral del régimen general como a una persona moral del régimen simplificado de confianza. Recordemos que el artículo 212 señala que la mecánica para la base gravable de la declaración anual que aplicará el reciclo es exactamente bajo la misma fórmula de la persona moral del régimen general. ¿Por qué les decía que no nos fuéramos con la finta? Porque aquí se ve muy simple, se ve muy sencillito, pero aquí el dato medular, el tema de interés es cómo llegar a la cifra de los ingresos acumulables. De entrada, teniendo todos los pagos provisionales presentados de enero a diciembre, bien podríamos ahondar en el sentido de que ya tenemos un 80% del camino recorrido. En materia de ingresos, hay situaciones muy puntuales que yo tendré que proveer para efecto de mi declaración anual. Algo con lo que no convivimos, con lo que no interactuamos a lo largo de los meses del ejercicio, eh, tiene que ver con la figura del ajuste anual por inflación. Ese no tiene un efecto, ¿no? Dentro de las declaraciones mensuales. Ese lo determinamos al momento de la declaración anual. Y este ajuste anual por inflación puede tener dos perfiles. Por un lado, y según nuestra posición conforme a créditos y deudas, podremos tener un ajuste anual por inflación deducible o pudiéramos tener incluso un ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, adicional a aquellos ingresos nominales que pues además se van a jalar de las declaraciones, el total de ingresos que yo tengo en la declaración de diciembre, pago provisional de diciembre, pues básicamente son mis ingresos de enero a diciembre. Porque además recordemos que estas declaraciones mensuales traen un efecto acumulativo o de sobreacumulación. Los ingresos que yo declaro en diciembre son mis ingresos desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del ejercicio. Pero yo adicionalmente voy a tener que aportar, voy a tener que capturar de forma manual, si fuera el caso, el ajuste anual por inflación. Puede haber situaciones muy puntuales donde también de manita y dedito yo voy a tener que adicionar ingresos no considerados en pagos provisionales. Un ejemplo de ello, pues sería aquellas personas morales que siendo del régimen general, apenas en 2025 hayan iniciado operaciones y que por ende, conforme al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, pues ni siquiera tienen la obligación de presentar pagos provisionales en el primer ejercicio, propiamente el ejercicio de inicio de operaciones. ¿Sí?
A nivel deducciones, tratándose del régimen general, pues vamos a tener que incorporarlas, vamos a tener que capturarlas porque ese dato, esa información, eh, no se va a jalar directamente de las declaraciones mensuales. Vuelvo a insistir con el asunto, tratándose de los pagos provisionales del régimen general, además de que no veníamos aplicando deducciones, veníamos interactuando con un coeficiente de utilidad. Y así es como, pues digamos que en cierta forma estimábamos la utilidad para pago provisional. ¿Sí? Quizá, y es lo que siempre encontramos al inicio de la declaración, lo que sí vamos a poder entrever es que los CFDIs de nómina se precargan. De ahí la idea que al momento que hablábamos de temas de cierre fiscal, pues toda esta parte de la nómina esté bien depurada, estén correctamente emitidos los CFDIs, porque sobre todo tratándose de lo que es el régimen general, vamos a tener que distinguir dos clasificaciones en materia de salarios. Aquellos salarios que se van a identificar con la deducción autorizada denominada gasto y aquellos salarios que se van a identificar con la figura del costo de lo vendido. ¿Sí? Esta declaración anual de igual manera va a servir para determinar la PTU que se va a distribuir en 2026 y que corresponde a 2025. No obstante, si nosotros determinamos una PTU en 2024 y considerando que esa PTU, participación de los trabajadores en la utilidad, debió haberse cubierto a más tardar en mayo del año pasado, pues otro concepto disminuible de los ingresos va a ser la figura de la PTU pagada en el ejercicio, las pérdidas que ahorita como ha dado de qué hablar en el cumplimiento de la declaración mensual del mes de enero, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar es el último eslabón antes de llegar a la figura del resultado fiscal. Y ahí ya tenemos el resultado, aplicamos la tasa impositiva y sin entrar en detalle de acreditamientos o conceptos disminuibles aplicables directamente al impuesto, el impuesto causado que tenemos aquí ejemplificado para efecto didáctico, pues me arroja esa cantidad. ¿Ok? ¿Qué variaría con el régimen simplificado de confianza? Invariablemente los momentos de acumulación. El régimen simplificado de confianza lo que va a tener ahí incluido como ingreso acumulable, pues van a ser los ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio 2025 y ese dato pues lo va a arrastrar también de las declaraciones mensuales. A diferencia de lo que es el régimen general, recordemos que a nivel pago provisional, la persona moral del reciclo mes con mes venía aplicando y venía incluyendo sus deducciones autorizadas. ¿Sí? Entonces, dentro de la base gravable, el único cambio para un reciclo son los momentos, las bases de acumulación y deducción, pero a nivel mecánica, a nivel procedimiento, pues es exactamente el mismo camino para llegar al resultado fiscal. A lo mejor ahí mención aparte merecería el hecho de que, a diferencia del régimen general, pues yo, persona moral del reciclo, cuando presenté mi pago provisional de diciembre, pues prácticamente ya estábamos en la antesala de la declaración anual. Porque en el mes de diciembre yo estoy declarando mi totalidad de ingresos de enero a diciembre, estoy aplicando mi totalidad de deducciones también de enero a diciembre. Si tuviera pérdidas, pues recuerden que también a nivel pago provisional yo puedo ir anticipando, salvo por el detalle que traemos ahorita y que no ha sido exclusivo de este año. Eh, Me comentaba ayer gente del SAT, ¿no? Bueno, no directamente a mí, una persona que me pedía apoyo, asesoría, en el sentido de que para poder ocupar el campo de pérdidas fiscales del primer pago provisional del 2026, al menos tecnológicamente hablando, está condicionado a que primeramente se presente la declaración anual. O sea, tienes dos caminos.
A cómo están las cosas, ¿eh? No estoy diciendo que sea lo correcto, tampoco estoy diciendo que hagas lo que dice el SAT. Yo ayer mismo en redes hacía el comentario, ¿no? Directamente en la página oficial del SAT. El artículo 57 y en ese mismo tenor el propio 14 que ampara el tema del pago provisional, nunca me señala como parte de un condicionamiento para en el primer pago mensual provisional aplicar pérdida el hecho de haber presentado ya la declaración anual. Obviamente, pues ahí se ve, como dice la chaviza, ahí se ve el rugir de tripas, ¿no? ¿Por qué el rugir de tripas? Porque con este bloqueo tecnológico no podemos dejar de lado que al final del día es un bloqueo tecnológico, una de dos, o anticipas la presentación de la declaración anual para, de ser el caso, pagar una diferencia a cargo, aunque no tengas pérdida en 2025, ¿no? Pero al menos al haber vuelto a recopilar las pérdidas de ejercicios anteriores, pues para efecto de que ya te arrastre o que al menos te desbloquee el campo para poder incluir las pérdidas fiscales para este año, ¿no? O sabes qué, si quieres, pues tú tienes hasta el 31 de marzo, ¿no? Tú preséntala en marzo, pero en tanto no la presentes, pues si en enero, febrero, invento, te da una utilidad para pago provisional, pues mire, bienvenido, ¿no? Le recibimos la lana. Pero bueno, así las cosas, ¿no? En nuestro México mágico, en nuestro México surrealista, y son los líos, ¿no? Más allá de la buena intención que pueda haber atrás de las declaraciones precargadas o prellenadas, si bien la intención es buena, en algún momento estas figuras pueden suponer un auténtico cuello de botella. Durante mucho tiempo la dinámica en el gremio, y tratándose del cumplimiento fiscal, es presenta como puedas, corregimos en el cierre y si es necesario ajustar directamente en la declaración anual, ajustamos en la anual. Hoy día esa dinámica, esa orden del día ha cambiado. Desde un primer momento, ante la emisión de un comprobante o la presentación de una primer declaración en un ejercicio, hay que guardar y hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque miren, si lo vemos así muy, muy tajante, con la emisión de cada comprobante fiscal, y vamos a pensar específicamente al menos en dos, CFDI de tipo ingreso y por el otro lado CFDI de tipo nómina. Con la emisión de cada uno de estos comprobantes, por lo menos, podríamos decir que de poquito en poquito, pues ya vamos precargando información, inicialmente en mi declaración mensual de tipo provisional, y eso que quede ya sentado o en definitiva en mi declaración mensual, en algún punto me va a precargar mi declaración anual. Entonces, ese cuidado, esa diligencia, el hacer las cosas bien desde el principio, el ir llevando esta serie de cuadres, amarres, conciliaciones, la idea es que cuando lleguemos a este punto en el que vamos a presentar la declaración del ejercicio, ya no tengamos que estar regresándonos porque un dato está mal y fíjate que ahora hay que presentar complementaria de febrero, pero de igual manera tuvimos un error en diciembre y andamos de adelante hacia atrás, adelante y se vuelve todo un lío, ¿no? Sobre todo por los tiempos de respuesta. Si en este momento yo corrijo una declaración, pues no es así como que ahorita presenté la complementaria y en una media hora vuelvo a entrar y que ya mis declaraciones en lo subsecuente, porque además bien pudo haber sido una declaración, no sé, invento de abril, mayo del año pasado, y que el efecto de arrastre o el traspaso de saldos, pues no solo que ya se vea reflejado a nivel mensual,
sino que en algún punto ya me refleje ese cambio en la declaración anual. E invariablemente esto busca de alguna manera, más allá de las fallas del SAT, más allá del fallo de la plataforma, de los cuellos de botella, o aquellos bloqueos tecnológicos que buscan anteponerse a lo que está previsto en ley, pues el hecho de meternos en cintura, ¿no? Que desde el principio revisemos el control interno, que adecuemos políticas y procedimientos para que cada uno de estos procesos, desde el tema del proceso productivo, el proceso de venta, proceso administrativo, temas muy puntuales como la emisión de comprobantes, el llevar correctamente una contabilidad, además para generar información financiera, pues que eso ya se lleve bien de manera puntual y pues lo que siempre comentamos, ¿no? Prácticamente llegar a la declaración anual únicamente ya para coronar el resultado fiscal y definir si tengo una cantidad a cargo o, en su defecto, una cantidad a favor. Y cuando digo en su defecto, me refiero en el defecto de la autoridad, ¿no? Qué mejor que tener una cantidad a favor, ya sea para solicitarla en devolución, que cada vez se vuelve más complejo también el tema de devoluciones, prácticamente nos piden requisitos imposibles, pero si no, en todo caso, pues también volteando a ver la figura de la compensación. Y esto implica, o al menos así lo tendríamos que entender, debió implicar durante 2025 una labor ardua, porque a veces todo lo queremos dejar en manos o se lo queremos delegar al software, al sistema, pero la realidad que nos aterriza es que luego la información que alimenta esos tipos de sistema, pues de algún modo, de alguna manera, llegan con defecto o llegan con error. Cuando esto ocurre, y siempre lo hemos comentado, ¿no? Por muy bueno que sea el sistema, por muy bueno que sea el software, algo que yo parametrizo, que yo configuro y que además a nivel de información lo alimento con basura, pues al final del día me va a terminar arrojando basura. Entonces, miren, si el sistema concilia y a lo mejor tengo una interfaz que me permite tener un control o un módulo de bancos y o tesorería, aquí bien podríamos hacer la misma recomendación que en su momento lo hacemos también con los software de nómina, ¿no? Ayer precisamente aquí en una ventana en EFIFAC hablábamos de lo que es el tema laboral, ¿no? El tema de IMSS, el tema de impuestos sobre la renta, y sugeríamos, oye, si tienes una nómina de 1,000, 2,000, 5,000 trabajadores, toma una muestra de esos trabajadores, calcula por fuera de manera manual o semiautomatizada con una hojita de cálculo cuánto es el ingreso que le corresponde, cuánto le aplica de subsidio, cuánto hay que retenerle de ISR, de INS, y pues al menos hay como para medio darnos la idea de que ese sistema o ese software está correctamente parametrizado, ¿no? Está correctamente configurado. Sería deseable la misma situación con aquellos CRP o softwares de gestión o administrativos que tienen infinidad de módulos, ¿no? Hay un módulo financiero, un módulo de nómina, un módulo de cuentas por cobrar, un módulo de bancos, tesorería, y que a la par de ello podamos validar que la información con la que trabaja y con la que maniobra el sistema, pues sea información correcta, ¿no?